¿De qué va a tratar la clase de hoy? Va a seguir tratando del mismo tema que hemos estado hablando hace varias semanas ya. Hemos estado varias semanas hablando del discurso expositivo. Anteriormente al discurso expositivo estuvimos hablando de los textos no literarios, estuvimos hablando de las noticias, luego pasamos a esto del texto expositivo y ahora estamos en el discurso expositivo. Ya pasamos a lo que es la oralidad, a lo que requiere hablar un poco, movernos, comunicarnos dentro del texto expositivo. Estamos trabajando lo que es la comunicación y ahora vamos a pasar a todo lo que es la comunicación de forma oral. Para poder obtener estas herramientas, primero vamos a recordar. Recordemos que es un texto expositivo. ¿Hay alguno que se acuerde que es un texto expositivo? Eh, Profe, se trata de informar de un tema específico, eh, de una manera clara y ordenada. Excelente. ¿Y esto se hace de forma objetiva o subjetiva? Objetiva. Objetiva. Excelente. Muy bien ahí, ambas. Muy bien, Iris, por la definición, una definición bastante buena. Un texto positivo, como dijo la compañera, es informar, es exponer algo, por eso expositivo, de forma objetiva, lo que quiere decir sin sentimientos, sin emociones, sin apreciaciones personales. Nosotros cuando estamos comunicando algo expositivo a otra persona, lo hacemos de la mejor manera posible, ¿cierto? Una forma objetiva. Ahora, no hay que olvidar, son textos que tienen un fin primordial. Y ese fin primordial es informar sobre un tema específico. ¿A quién? A un público determinado de una manera clara, ordenada y objetiva, como dijo la compañera. Ahora, ¿por qué es un público determinado? Porque usted sabe a quién le quiere informar. Si usted sabe que, oye, esta información se la voy a dar a mi hijo, esta información se la voy a dar a unos alumnos de quinto básico. O no, mira, mis alumnos son de cuarto medio. O esta información se la voy a dar a mi mejor amigo, o se la voy a dar a mi madre o a mi padre. Y dependiendo de ese receptor, va a ir cambiando la forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿cierto? La forma en la que nosotros informamos todo esto siempre cambia, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de nuestra situación comunicativa. Aquí tenemos un pequeño texto que lo vamos a estar usando como ejemplo dentro de lo que es la clase, por lo tanto les voy a dar unos 2-3 minutitos para que lo lean. Es un texto cortito. Vamos a hablar sobre las palabras que están subrayadas y vamos a hacer algunas preguntas y luego nos va a servir para usarlo de ejemplo dentro de lo que es la clase, ¿ya? Por lo tanto, les doy 2-3 minutos para que lean el texto y continuamos, ¿ya?
¿Lograron terminar el texto? Sí, profe. Ya. Ahora, como se habrán dado cuenta, este es un texto expositivo, pero es divulgativo, ¿cierto? De los divulgativos que hablamos en las clases anteriores. ¿Por qué? Porque supongo que lo lograron entender, o alguno tuvo problemas para entender el texto. No. ¿Dijiste que no? No, profe. Ahora, si bien tiene ciertas palabras que son un poco complicadas, no son palabras del otro mundo más que una sola. La única palabra que podríamos decir que es un poquito más complicada, un poquito más subida de nivel, es homeotérmico. Pero, ¿qué sucede? Como buen texto expositivo divulgativo, cuando menciona que son homeotérmicos, ¿qué hace? Bueno, nos explica qué significa homeotérmico. Parecido a lo que sucedió la semana antepasada cuando estuvimos hablando de la leuconiquia. ¿Recuerdan qué era la leuconiquia? ¿La leuco qué? ¿Eran las manchas de las uñas? Eso mismo. Muy bien. ¿Ya? Bien, bien ahí. La leuconiquia, las manchitas de las uñas, los regalitos que salen a veces por pequeños golpes, ¿cierto? Se usan palabras extrañas, pero como el texto es divulgativo, nos explican esas palabras extrañas. Ahora, ¿qué otras palabras tenemos aquí? Predadores, cartilaginoso, las agallas, que si bien son palabras que no usamos todos los días, son palabras que es probable que ya sepan los significados, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Plancton. ¿Saben lo que es el plancton? Son unas algas. Ya. Son algas. Plancton, como dice la compañera, son algas. Hay dos tipos de plancton. Hay fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton son algas y el zooplancton son animales muy pequeñitos. Son pequeños animales que también se conocen como krill. Pero sí, plancton son animales muy pequeñitos que son los que se comen estos tiburones ballenas, que comen las ballenas también, que comen estos macroorganismos que andan nadando por ahí, que son increíblemente grandes, hasta 18 metros, y se alimentan de esas cositas pequeñas, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Primero, hay características que debe tener todo texto o todo discurso expositivo. ¿Cuáles son estas características tan importantes que deben tener? Primero, hay que tener claridad, ¿ya? Todos los contenidos se deben presentar de una forma que sean comprensibles. Eso lo tenemos aquí en el texto de los tiburones, ¿cierto? Hay claridad. Está bien escrito, las palabras no son extremadamente complicadas. La única palabra complicada viene explicada, que es homeotérmico, y el resto de las palabras tratan de ser lo más común dentro de lo específico que deben ser, para que la mayoría o todos lo logren entender. Ahora, también debe estar ordenado el texto, debe presentarse según determinado criterio, debe estar lo más ordenado para que podamos entenderlo. Recordemos, el orden de un texto es introducción, desarrollo, conclusión, ¿cierto? Aquí lo tenemos. ¿Cómo lo podemos dar cuenta? Bueno, nos van a hablar de los tiburones, ¿cierto? En la introducción nos explican qué son los tiburones, nos dicen que son grandes predadores marinos, nos dicen cómo es su esqueleto, ¿cierto? Nos empiezan a hablar bastante de los tiburones. Luego en el desarrollo nos hablan de sus tamaños, nos hablan de los más grandes, de los más pequeños, cómo se alimentan, etcétera, etcétera. Y en la conclusión nos dicen que, aunque son animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos, ¿ya? Ahí tenemos introducción, desarrollo y conclusión, todo bien ordenadito. Se respeta este orden que dijimos que era muy importante estar respetando para que se entienda bien un texto expositivo. Y finalmente, es importante manejar estos textos con total objetividad. No deben haber valoraciones y no deben haber opiniones personales.
Y esto también se cumple en nuestro querido texto de los tiburones. Si bien nos dice que pueden ser considerados peligrosos, nos dice que rara vez atacan a los humanos. Esa no es una apreciación personal, es un dato empírico, un dato que se puede comprobar. Si nosotros vamos a Google, buscamos los ataques de tiburones, vemos que son bastante pocos. Creo que hay más ataques de vacas a las personas que de tiburones a las personas. ¿Ya? Es más probable que lo mate una vaquita a que lo mate un tiburón, especialmente en Chile. ¿Ya? Tenemos entonces que en nuestro pequeño texto de los tiburones se cumple la claridad, el orden, introducción, desarrollo, conclusión, y la objetividad, es decir, sin apreciaciones personales. Dentro de esto, chicos, para adentrarnos un poquito más en la forma de expresarnos, en las formas de hablar y en la forma de hacer un discurso expositivo, vamos a conversar un poco sobre los registros de habla. ¿Qué es un registro de habla? Que este texto va a estar siempre en tercera persona singular y va a tratar de ser formal. Si usted está haciendo un texto expositivo, debe tratar de hacerlo formal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le va a entregar mayor seriedad al texto. He encontrado evidencia, no se dice, se dice, se ha encontrado evidencia. Se ha descubierto que los científicos han podido descubrir, ¿ya? Se habla de esa forma, se entrega más seriedad. Y dentro de estos registros de habla tenemos dos cosas. Tenemos norma y tenemos registro. La norma viene en dos tipos distintos, culto e inculto. Y esto se va a referir a características que rigen a la lengua, ya que rigen entre todos los habitantes. En determinado momento, podemos decir en un determinado momento histórico, o que también los van a regir por dónde viven, dónde se criaron, o la forma en que obtuvieron su educación. Y el registro es el que cambia el lenguaje dependiendo de la situación en la que estamos. Y aquí nosotros lo podemos usar de forma formal, de manera formal o de manera informal. Estos luego se van a transformar en 4 porque se van a ir uniendo. Se transforman en culto formal, culto informal, inculto formal e inculto informal, ¿ya? Estos se van a ir combinando para generar estas 4 variedades de la lengua. Estas 4 variedades de la lengua, chicos, son bastante identificables o se identifican de una forma bastante fácil, ¿ya? Sobre todo, la culto formal y la inculto informal. Son como imposibles no descubrirlos rápidamente qué normas son, ¿ya? ¿Por qué? Porque el culto formal es este registro que se usa mucho en la transmisión de contenido que viene a ser como más formalito, ¿ya? Es el lenguaje que se usa en los medios de comunicación, en los medios noticiosos, por sobre todo, en las noticias. Se usa también en las reuniones de trabajo, se usa cuando usted está escribiendo un informe, debe usar culto formal, en las actas, en los ensayos, en los trabajos escolares, todo esto que es como súper solemne, súper formal, debe ser culto formal. Aquí es que tenemos que los hablantes, o sea, las personas que están conversando, van a tratar de hacer uso de un léxico, de un vocabulario más o menos variado, ¿ya? Y va a tratar de que sea lo más preciso posible y evitar repeticiones, van a evitar digresiones, van a usar palabras abstractas, palabras que no se usan tal vez todos los días. Se van a construir oraciones complejas que estén ceñidas a las normas gramaticales. En el lenguaje oral, cuando usted está hablando con otra persona, cuando está exponiendo frente a la clase, se va a controlar y se va a dirigir lo mejor posible el lenguaje gestual. ¿A qué me refiero yo con el lenguaje gestual? Lenguaje gestual es todos estos movimientos de manos que se hacen muchas veces para expresar distintas cosas, para dar énfasis a lo que se está diciendo, para llamar la atención de algo en específico. El lenguaje gestual sirve mucho y ustedes se darán cuenta que todos los profesores mueven las manos, usan el lenguaje gestual para acentuar ciertas cosas importantes dentro de lo que es la materia. Y ahí es donde usted puede decir, esta persona maneja lo que está hablando,
sabe la materia, tiene más o menos una idea de lo que viene, lo que tiene que conversar. Cuando alguien se sube a un escenario, cuando a alguien le toca disertar, cuando se podían hacer disertaciones, y no tiene muy bien manejado esto de la norma culto formal o del lenguaje gestual, vemos una persona que se para frente al escenario o se para frente a la clase con las manos en los bolsillos, ¿cierto? Un poco con la mirada más baja. Y... ¿Ah? No te creo. No, pues como que se le van las palabras y, sale mucho y sí, pues y hay como que se duda de lo que se va a decir, se quedan quietos, como dice el profe Nico, no le creemos mucho a esa persona que está ahí adelante. Además que hace más fome la exposición también, ¿cierto? Como que se trató de aprender todo de memoria, se te olvidó una palabra y se olvidó todo, ¿ya? La norma culto formal toma todo esto, hablar de forma correcta, hablar con un registro culto, manejar una gran cantidad de palabras y además tener una buena expresión oral frente al escenario, frente a un público, frente a aunque sea una sola persona, pero hay que tratar de cuidar esa expresión oral, esa exposición, esa forma que vamos a tener nosotros de comunicar un mensaje. Y ahí es donde hay que tener ojo. Y podemos decir, ya, este tipo le dijo al otro, estimado don Carlos, estimado Juan Carlos, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile. Y aunque los resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué creen ustedes que se están comunicando de esta forma? ¿En qué contexto, en qué lugar puede darse esta comunicación o este mensaje? ¿Quién se lo podría decir a quién? ¿Serán dos obreros de la construcción que se encontraron mientras llevaban cemento en la carretilla? Yo pienso que esta es una persona como que hizo un estudio sobre los lagos, o sea, él estudió los contaminantes y todo eso, entonces obvio que tiene que ser una persona especializada en esta materia. Ya, puede que se le esté comunicando a su superior, ¿cierto? Puede que el superior le esté diciendo a don Carlos, oye, don Carlos, me llegó su informe. Nos damos cuenta que él no lo está tuteando, no le dice tú, eso es bastante importante, decir, esto es formal, ¿cierto? No lo está tuteando a la otra persona. También le dice, oye, tus resultados no son como los mejores, pero está muy bien hecho tu informe, ¿cierto? Lo halaga dentro de todo lo que dice y lo hace de una forma súper correcta. Podemos ver que esto es como súper adecuado, como dijo aquí la compañera, y que obviamente si están hablando de un informe hecho sobre contaminación de lagos, no lo puede haber hecho cualquier persona, a lo mejor es un ingeniero, a lo mejor es alguien que fue enviado a hacer este informe importante, y por lo tanto está tratando con otra persona que puede ser un superior o un igual. Por eso hay tanto respeto. Ahora, tenemos otro registro que también es culto, pero es culto informal, ¿ya? Sigue siendo culto, pero ahora pasa al lado informal. Y aquí es donde tenemos estas personas que si bien manejan bastantes palabras, tienen una educación más alta que la mayoría, tal vez, pero está centrado en la interacción personal de estas personas. Es el que se va a usar en situaciones comunicativas de carácter un poquito más coloquial. Lo vemos en programas televisivos, pero programas televisivos como los matinales, como los misceláneos, los estelares, ya estos estelares de entrevistas, donde puede haber una carta personal, un recado, ¿ya? Vamos a tener a los hablantes que de todas formas se mantienen este respeto, mantienen este idioma culto, pero dentro del respeto las palabras son un poquito menos abstractas, se acortan palabras, se usan algunos diminutivos, algunas expresiones dentro de lo que pueden ser expresiones jergales, y se construyen oraciones más breves, que no están tan ceñidas a la norma gramatical, ¿ya? Se emplea un lenguaje gestual, se sigue empleando el lenguaje gestual, pero es más expresivo, ya es un poquito más
extremo, ya se mueven más las manos, tal vez se mueve mucho más el cuerpo, la cabeza, ya se ve que la persona está mucho más relajada que en un ambiente laboral formal. El culto informal puede ser como este que dice: hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casa y me dejaste plantado. Te me caíste. ¿Ya? Aquí estamos viendo que son dos personas con bastante educación, que de todas formas se están tratando con bastante educación. Podemos ver que tienen más confianza entre sí, pero no hay ningún garabato, no hay ninguna mala palabra, no hay ninguna palabra maldicha. ¿Ya? Está el te me caíste, pero está acompañado de todo este mensaje bien escrito, ¿cierto? Podríamos decir que entre profesores, cuando estamos en la hora de almuerzo, se usa más el culto informal, ¿cierto? Se mantiene todo lo que es el ambiente de estar aquí en el colegio, de estar todavía dentro de nuestro trabajo, pero un poquito más relajado porque estamos en el almuerzo, ¿cierto? Se habla de esta forma. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay algún estudiante por ahí, de todas formas debe escuchar a los profesores hablando de forma culta, de forma que no diga: ay, mira cómo hablan los profes, qué onda, qué pasa aquí. ¿Eh? Culto informal es eso, culto pero más relajadito, un poquito más familiar, ya un poquito más con confianza, podríamos decirlo así. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Ya. Ahora, chicos, viene el inculto formal. ¿Ya? El inculto formal empieza con esta palabra, ya dice inculto. ¿Ya? Y es cuando está esta norma culta formal que nosotros tenemos, que sabemos que es la transmisión de contenido, y tenemos un hablante que sabe que debería estar hablando en culto formal. El hablante, la persona que está emitiendo este mensaje, sabe que debería hablar de una manera mucho más formal de lo que lo está haciendo. Trata de hacerlo. Va a decir: oye, yo tengo que hablar formal aquí, tengo que tratar de hacerlo porque le voy a hablar al director, le voy a hablar a mi jefe, le voy a hablar tal vez a un superior en el trabajo, o voy a una entrevista de trabajo, por lo tanto quiero hablar formal, pero el hablante, esta persona, tiene un escaso manejo gramatical, sabe pocas palabras, no sabe bien cómo se pronuncian todas las palabras, carece de suficiente vocabulario para llegar al culto formal, ¿ya? Esto le impide cumplir con las reglas gramaticales, le impide cumplir con la correcta construcción de un discurso. Aunque lo intenta, no lo logra. Y aquí es donde viene la ultracorrección, donde trata de imitar esta norma culta formal, pero se termina equivocando siempre. No dice maire, ¿ya? Dice madre, pero luego corrige aire por adre, por decirlo así. Dice toballa, dice los ajíes, porque no sabe la forma correcta de usar el plural en ají, ¿ya? No sabe que se dice ajíes, pero él lo completa y dice ajíes. Te fuistes. Eso es lo que ocurre en el inculto formal. Es una persona que no tiene suficiente manejo gramatical, pero desea imitar la norma culta formal. Inculto formal sucede aquí cuando nosotros vemos este: buenos días, don doctor. Vine a verlo porque anoche tuve el terrible dolor de guata. Decir don doctor es una ultracorrección. Decir doctor ya es un título que viene a ser bastante formal, ¿cierto? Nosotros le decimos al doctor: saludos doctor, saludos profesor, ¿ya? No señor don profesor, señor don caballero, no se dice, ¿ya? No se dice don profesor, ¿ya? O señor profesor, se dice saludos profesor, ¿ya? Decir profesor, decir doctor, decir jefe, por decirlo así. Es El don ya... se usaría con los nombres. ¿Ah? El don se usaría con los nombres. Claro, claro, pero al usar el título Pero ya se igual está sería algo dando... formal al decir don, pero con algún nombre. Sí, ¿O don hay- Roberto, ahí ¿Eh? sería culto formal, Ah, ya. ¿ya?
Ya, Decir, don doctor Roberto es inculto formal, porque no se sabe que no se mete el don si ya estamos dando el título de la persona. ya, sí. No era con el don, porque Ya, tenía la duda si digo don y el nombre de alguna persona no es formal, es culto formal. claro, es culto formal. Ya. ¿Ya? Don Nicolás, que va saliendo don Nicolás. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver el inculto formal? Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo habla Carabineros. ¿Han escuchado cómo habla Carabineros, no? Carabineros trata No de... sé, va ¿Ah? variando los carabineros, yo encuentro que es variado. Ya, pero por ejemplo, cuando salen en la tele, generalmente tratan de hablar culto formal, pero como no saben muchas palabras, terminan imitando esto, terminan cayendo en el inculto formal. Dicen, no sé, eh, el requerido informe informado por los estimados dones profesores. Es como que tratan de ser muy formales, pero como no manejan tantas palabras, muchas veces terminan cayendo en el inculto formal, en la ultracorrección. Si es que alguno de ustedes los ha llamado un ejecutivo del Banco Colina 1, que muchas veces llaman para ciertas estafas, se habrán dado cuenta que tratan de imitar a un ejecutivo, tratan de imitar a alguien que habla formal, pero no lo logran, ¿cierto? A nadie lo han llamado así como del banco, pero se dan cuenta que es una estafa. No, a mí nunca me ha pasado eso. No, ya. Buenos días, buenas tardes, dice Karen. Mm. Ya, eso, la ultracorrección. Alguien que sabe pocas palabras y dice, oye, estoy hablando con mi jefe, tengo que tratar de hablar mejor, pero lamentablemente el conocimiento que posee no se lo permite, no se lo permite llegar al culto formal. Y ahora viene el que está al final de todos, el inculto informal. Y el inculto informal es la más usada en Chile, es el que más usamos todos. Y más de alguna vez vamos a llegar a usarlo. Entre familiares, entre amigos, yo creo que en el 18, ahí en las fiestas del 18, más de algunos terminó usando el inculto informal. Y es donde nos relajamos completamente al pronunciar. Es donde decimos, no, el absoluto, paire, el caule, cambiamos sonidos, en vez de decir fuego, decimos juego, el buitre, te vaya a adentrar, la garuga, ¿ya? El cardo, aspiramos sonidos, en vez de decir caballo, decimos el callo, córrete para el lado. En vez de decir los Andes, decimos no, vamos para los Andes. Eso se dice mucho, siempre estamos cayendo en eso. A veces por flojo, de puro flojo, que no queremos pronunciar bien, no queremos pronunciar completa la palabra, no queremos decir los Andes, decimos los Andes. Pasa, ¿cierto? A más de alguno le ha pasado. También se usa mucho el vo, el erí, el aiga, el po, esa palabra con W que se usa mucho entre los chilenos también. Cuando se están replicando palabras, me le perdió, no te vaya a caerte, la niñita mujer que anda por ahí. Eso es el inculto informal. Aquí tenemos a dos grandes exponentes del inculto informal en nuestro país. No sé si conocen a estas dos señoras, que ya son parte de la cultura chilena, podríamos decirlo así. ¿Han visto los videos donde salen ellas? Sí, Sí, ya. Vemos esos videos qué y chistoso. ellas hablan en inculto informal. Mm. Ahora, estas cuatro formas que tenemos de expresarnos no son, no hay como una que sea la correcta para todo, ¿ya? Si usted habla en inculto formal, en ciertas ocasiones, está bien. Todos lo van a hacer, más de alguna vez. Si usted habla en culto formal, también está bien. Ahora, ¿qué es lo que tiene que saber? Usted tiene que saber reconocerlas y adaptar su forma de hablar al contexto que está viviendo, ¿ya? Está bien si usted está
el 18 con la familia, en una fonda, ¿cierto? Hablando en culto formal con sus amigos, con sus familiares, da lo mismo. Pero cuando vaya a la entrevista de trabajo, cuando esté hablando con el jefe, con el profesor, debe saber, oye, no puedo hablar igual que en la fonda, aquí en la entrevista de trabajo, ¿cierto? No puedo hablar igual aquí en la clase, como cuando estoy con mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Tirando la talla por aquí y por allá. Hay que cambiar nuestra forma de hablar. Y eso es lo que se debe aprender. Por eso debemos conocer los 4 registros y debemos saber cuándo deberíamos usar cuál. Si usted está o se siente que está en culto formal y no puede subir al culto formal, es algo tan simple como ampliar los conocimientos, ampliar las palabras que nosotros sabemos, estudiar un poco, leer un poco, tal vez ver uno que otro documental por aquí y por allá, tal vez de vez en cuando agarrar un librito, aunque sea corto, un diccionario, ver un documental pequeño, escuchar un audiolibro, ampliar nuestras palabras y eso le va a permitir a usted subir de norma, de inculto formal, poder subir a culto formal o a culto informal. ¿Ya? Pero es importante saber que las 4 pueden ser aceptadas, pero hay que tener la capacidad de moverse entre esas 4 cuando usted lo desea, cuando usted lo necesita. ¿Ya? Ejemplos que vienen de esto de movernos entre uno y la otra. Si el presidente se encuentra en una sesión de gabinete, ¿qué registro de habla debería usar? Formal, culto formal. Culto formal, excelente. Y si tenemos a los ministros de la Corte Suprema, pero están en un día de campo, Podría ser inculto formal. Podría ser. inculto formal. ¿Y qué dice el resto? Ah, no, pues nada que ver. El comandante, no. No, Culto no, formal. Sí. los ministros de la Corte Suprema. Estaba leyendo la 3, pues nada que ver. Si yo leí la 3, pues. Ah, entonces, inculto formal, pues. Ya, Porque dice un día de campo. O sea, que no estamos en un ambiente más formal. ya, pero son los ministros de la Corte Suprema. Ay, no sé, entonces. Culto formal, es lo más formal. Ahora, No sé, tenemos, ¿no? ejemplo, mira, te explico. Tenemos a nuestros amigos los ministros de la Corte Suprema, personas con bastante estudio, personas bastante cultas. De por sí, van a estar usando un lenguaje culto. Pero están en un ambiente más familiar, están en un día de campo con sus compañeros de trabajo. ¿Eh? Por lo tanto, van a usar el culto informal. ¿Ya? Se van a dirigir los unos a los otros de una forma más familiar, de una forma más común, pero siguen siendo compañeros de trabajo y siguen siendo ministros de la Corte Suprema. ¿Ya? Así que es culto informal. Recuerda, el inculto formal es el que trata de imitar al culto, pero no puede. El inculto formal quiere ser el culto, pero no puede. Nuestros amigos los ministros de la Corte Suprema deben conocer muchas más palabras que nosotros porque son ministros de la Corte Suprema, entonces deben ser personas que han estudiado mucho y han leído bastante. Por lo tanto, ya son cultos. De ahí, no creo que bajen mucho. Y lo más que pueden bajar es al informal, el culto informal. ¿Se entiende, Scarlett? Sí, ahora Ya. sí lo entendí mejor. Ahora, tenemos una norma que es muy, muy, muy valorada socialmente y sobre todo para ir a conseguir trabajo. ¿Cuál sería? Formal, ¿Formal, pero culta o inculta? culta, Ya, culta formal. Excelente, Miguel. Y esta que dice que se adquiere a través de la educación escolar, a través de la socialización dentro de un contexto en el cual se está empleando la norma culta. formal. ¿Está formal? Culto Sería, formal, pero
Socialización. Ah, socialización, ¿verdad? Mm, inculto formal. Culto informal también. Igual que los ministros de la Corte Suprema, ¿ya? Tenemos en la norma culta, pero para sociabilizar lo hacemos de forma informal, ¿cierto? No usamos garabatos, no usamos malas palabras, no usamos insultos. ¿Ah? No, le estaba diciendo, no le decía a usted. Ya. No usamos insultos ni nada, pero nos mantenemos ahí un poquito más familiar con las personas. ¿Ya? Chicos, estamos en la hora. Les voy a leer así rapidito la pregunta esencial, pero la vamos a trabajar mañana con más detalle. ¿Qué hay que hacer en la pregunta esencial? Les va a tocar preparar una exposición, les va a tocar grabar un pequeño video con su celular. Y van a tener que elegir cualquier costumbre, cualquier tradición de su país de origen. ¿Ya? ¿La mayoría aquí son chilenos o todos son chilenos en esta clase? La mayoría. Hay una persona que es de Corea. Ya. Tenemos a la mayoría aquí chilenos, entonces la mayoría van a ser costumbres o tradiciones de aquí del país. Y cualquiera que sea extranjero va a hablar sobre una costumbre o tradición de su país de origen. ¿Qué tiene que hacer? Un videito de 2 a 5 minutos, no es tanto. La clase de mañana vamos a estar hablando sobre expresión oral, pero con todo lo que hemos hablado ya podrían empezar a pensar más o menos de qué va a ser su video. Todos tienen el celular en la mano, más o menos cómo deberían grabarse. Dime, Miguel. ¿Tendría que ser como así como tipo de disertación? Sí, es la idea, ¿ya? También se pueden grabar con este ángulo que tengo yo aquí, que es como de la mitad del cuerpo hacia arriba. La idea es que se vean sus manos, cómo se expresan, ¿ya? Y que lo hagan de buena forma, que no estén... Yo hoy día les voy a hablar del trompo. El trompo se creó en 1800... Eso no sirve, ¿ya? La idea es que ustedes lean un poco del tema, se interioricen y me lo expliquen, lo expongan de esa manera. De entre 2 a 5 minutos. No es un video tan largo, como si fuera una disertación. No se le está pidiendo material de apoyo, pero si quieren hacer algún dibujo, alguna imagen, si están hablando del trompo y muestran el trompo, ¿cierto? La forma de que tirarlo, si están hablando de las formas de poner la alianza y lo usan, sirve, ¿ya? Cualquier material de apoyo sirve, pero no se exige aquí, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Yo por lo menos entendí. No, profe, yo aún no entiendo, ¿me lo puedo explicar de nuevo, por favor? Ya, Carlos. Mira, nos quedan 15 minutitos, así que vamos a explicarlo. Van a preparar una exposición, ¿ya? Yo creo que es primera vez en el año que les va a tocar hacer una exposición, ¿o no? Sí, nada más. Ya. Y para preparar esta exposición, como no podemos disertar aquí en la sala de clases, como no pueden venir aquí a disertar, no podemos hacerlo como se hacía anteriormente, lo van a hacer con sus celulares. Van a tomar su celular y se van a grabar. Se pueden grabar de cuerpo entero poniendo el celular en una mesita o se pueden grabar a medio cuerpo como estoy yo ahora, ¿cierto? De la cintura para arriba para que se vean sus manos, se vean la forma en la que se expresan y cómo gesticulan. ¿Sobre qué van a exponer? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Pero la Farid tiene una pregunta. Yo, profe, que tengo una duda de eso. En lo que se expone, se tienen que hacer un resumen prácticamente de esta clase, de los conceptos que vimos, y además de hablar de una costumbre o tradición del país. No, Scarlett. Mira, te explico de nuevo. Momento. Sí, Juanita, solo lo voy a ver yo y tal vez el profe Nico, ¿ya? Pero nadie más va a estar viendo el video. No piensen que lo vamos a ver en clase, no se va a exponer al resto del curso. Solo lo va a ver su profesor y el tío Nico para ayudarme a evaluar, si es que es necesario, ¿ya? Así que con eso pueden estar tranquilos. Solo lo voy a ver yo para poner la evaluación. No se va a estar mostrando en ningún lado. Se queda en el clase. Ahora, ¿qué es lo que van a exponer? Van a hablar sobre una costumbre o sobre una tradición del país de origen donde ustedes vengan. Y eso lo van a exponer en un video de 2 a 5 minutos. Solo eso, ¿ya? Una costumbre o tradición de su país de origen. Los que son de Chile pueden hablar
sobre algún mito, alguna leyenda que exista en el sur de Chile, que hay un montón. Pueden hablar sobre alguna tradición, si quieren hablar, no sé, sobre el rodeo, sobre el trompo, sobre encumbrar el volantín, sobre cómo armar un volantín. ¿Qué otra tradición podrían hablar? ¿Cómo se prepara el terremoto? Las empanadas de pino. Ya, sobre las empanadas de pino. Empanadas Sobre de pino, las cazuelas. ¿Es una tradición la cazuela, no? Sí, sí, también puede ser sobre la Un cazuela. plato típico. Ahora, si deciden hablar, como está diciendo la compañera, sobre la empanada de pino, sobre la cazuela, no solamente hablen de la receta, sino que denme un poco de contexto de la cazuela. ¿Dónde se inventó? ¿Por qué se llama cazuela tal vez? ¿De dónde viene la cazuela? ¿Por qué es tan, no sé, por qué se hace tanto aquí en Chile? Tal vez en qué años fue más popular, en qué parte de Chile es más popular la cazuela. Luego pueden hablar de los diferentes tipos de cazuela que existen, porque hay distintas formas de prepararlo. Y luego de dar esa introducción, hablan un poco de la receta de la cazuela, cómo preparar una cazuela, ¿ya? Pero no solamente me digan, una cazuela se prepara de esto, ¿ya? Sino que denme contexto sobre la cazuela. Lo mismo los que hablen sobre juegos típicos. Si hablan del trompo, no solo hablar de cómo se tira el trompo, sino que también decir cuándo se creó el trompo, por qué, de dónde viene esta entretención, si es que viene de algún otro país, porque hay muchas costumbres en nuestros países de Latinoamérica que vienen de otros países de Latinoamérica, ¿ya? Puede que usted hable de la cueca y puede decir que la cueca viene de otro país, ya viene de Perú. ¿Ya? La cueca no fue inventada en Chile, sino que viene de Perú y se adaptó acá. Lo mismo con los juegos típicos, lo mismo con el volantín. Hay cosas que vienen de otros países, hay cosas que empiezan en Chile y se van a otros países. Entonces, es averiguar un poquito de eso. Hay que estudiarlo. Ya usted tiene que estudiarlo, tiene que aprendérselo, tiene que conocer un poquito del tema y luego hacer la exposición. ¿Y cómo hacer la exposición? Ojalá simplemente hablándole a la cámara. Y trate de no subir el primer video que graba, porque es probable que el primer video no le salga 100%. Si se equivoca, si se le traba la voz una o dos veces, está bien. Si se le traba la voz cada 3 palabras, mejor practicarlo un poquito y volver a grabarlo, ¿cierto? Si se le olvidó todo al minuto 1 y estuvo 20 segundos callado y luego retomó, mejor le damos de nuevo, ¿sí? La idea es subir el mejor video que puedan grabar, aprender un poco la materia y que les salga lo más de corrido posible. No estén leyendo, no tengan el computador ahí porque se nota mucho cuando están leyendo, aunque pongan el computador ahí, si se ponen a leer así y ustedes están mirando el computador mientras están leyendo y me dicen, ya, tampoco sirve. La idea es que miren a la cámara, que se expresen, que piensen que están exponiendo aquí frente a la sala, que le están exponiendo a sus compañeros, ¿ya? Traten de aprenderse el texto que ustedes mismos tienen que hacer, ustedes mismos tienen que hacer ese pequeño guión para poder hablar sobre una costumbre o una tradición. ¿Ya? Dentro de todo esto, la clase de mañana, yo hablo rápido, igual cuenta como bueno. Nicole, tú puedes hablar súper rápido, o yo puedo ahora, como se dan cuenta, hablar súper rápido, pero lo importante de hablar rápido es que cada una de las palabras que estamos pronunciando sean pronunciadas de forma correcta. No sirve hablar rápido, pero que no se entienda nada de lo que están diciendo, porque no sirve así, ¿ya? Si hablas rápido, Nicole, tienes que tratar de que cada palabra que dices se entienda, ¿ya? ¿Queda claro? Eso es lo más importante, la dicción, la forma de expresarnos, la forma de hablar. Esto lo vamos a ver en la clase de mañana. La clase de mañana vamos a estar viendo distintas cosas sobre dicción, sobre fluidez, sobre el ritmo, la claridad del habla. Vamos a hablar sobre la coherencia, vocabulario, movimientos corporales que podríamos estar haciendo. Estas siete máximas, podríamos decirlo así, de la expresión oral, son guías. Yo les voy a entregar mañana para que su video quede lo mejor posible. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes hoy y todo el día de mañana si es que tienen el tiempo? Podrían preparar su escrito, podrían hacer una pequeña investigación
sobre lo que van a hablar, escribir algo cortito, así como un disque guión, tomar toda la información, recopilarla y decirme, profe, ¿sabe que quiero hablar de esto? ¿Me podría leer usted para ver si es que sirve o no? Y yo mañana se lo reviso y vemos si es que sirve o no. ¿Ya? Así que traten de hacer eso y les queda el resto de la semana para ir grabando su videíto. Dentro de todo lo que vamos a ver mañana y todo lo que vamos a estar aprendiendo es sobre la expresión oral. Este proceso donde se va a poner en juego un montón de habilidades, porque son muchas habilidades que se ponen en juego, en un espacio, en un lugar determinado. En este momento ustedes estarían en su casa, yo creo, o en algún lugar callado que puedan encontrar, para poder lograr una eficacia comunicativa. ¿A qué me refiero con esto? Traten de no grabarse al lado de un familiar que esté trabajando ahí, si es que se están grabando y hay alguien con el mail. No sirve el video porque es probable que no se escuche ni la mitad de lo que están diciendo. Si están en su casa, cierren las ventanas para que no entren los ladrillos de los perros, ¿cierto? Para que no entre el vecino que tiene el B16 nunca taxi ahí que pasa haciendo sonar todas las alarmas. Traten de que su video sea lo más en silencio posible. Aquí, usted, que va a ser el emisor, usted va a ser el importante. Usted va a estar manejándose aquí en esta forma nueva de comunicación que tenemos en la tarea, en esta puesta en juego por parte del hablante. Todas sus cualidades, todas las cualidades que usted tenga, todas las que haya aprendido, se ponen en juego en este pequeño video que tiene que grabar, donde vamos a ver si logra mostrar su conocimiento de la materia, hacerlo con claridad, hacerlo de una forma concreta, tener coherencia al hablar, convicción y fluidez, también es muy importante. Estar convencido de que lo que se saben, realmente se lo saben y tienen que convencerme a mí de que se saben lo que me están diciendo y que se vea lo más natural posible. Yo sé que no todos van a lograr un video 100% natural, o sea, la idea sería lo esencial, que ustedes lograran comunicar este contenido de la forma más natural posible, pero mientras no estén leyendo, mientras no se vea cada 2 segundos que... no, y el trompo, y que sacan el cuaderno. Ya, el trompo, que se creó en 1822 en Chile, llega a... Eso hay que evitarlo, ¿ya? Que se vea con confianza. Y si hablas rápido, Nicole, si lo haces con confianza y con claridad, igual cuenta. ¿Ya? Les dejo aquí la pregunta esencial. Yo la voy a estar subiendo al Classroom en estos momentos.